Vamos a hablar un poco de uno de los temas que estaba hablando Pastora en Gálatas 5:16. Recuerden que estábamos viendo la vida, es una serie que estamos viendo de la vida en el espíritu, salud, y para que lleguemos a lo espiritual tenemos que reconocer la vida carnal que llevamos. Y Gálatas 5:16 está hablando de esta diferencia de la vida, donde recordemos, ese es el pasaje principal de la vida en espíritu. Y dice la escritura: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Por lo tanto, pasó a decir, es una serie muy larga, ¿no? Porque si la escritura dice que los que practican estas cosas no heredan la vida eterna, tenemos que estar enfocados y preocupados por ello. Entonces, de todo esto, ya sabemos que satisfacer a lo que se está refiriendo es hacer lo que te ordena tu cuerpo, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Y obras de la carne, pues ya sabemos que es estar ocupados en ello. O sea, el que satisface los deseos de su carne es porque está ocupado en su carne, solamente en eso, solamente en eso. Entonces, hoy vamos a ver algo, un tema desprendido de ahí, que generalmente se enfoca para los jóvenes. De hecho, esta predicación la hice cuando era ministro en la iglesia del Dios viviente, donde mis suegros pastoreaban, cuando era ministro de jóvenes, y la hice ya. Y pues parece que al Señor le pareció muy bien volver a predicar este tema. ¿Verdad? Todos somos varios, ¿no? Todos somos jóvenes, ¿no? Pero acá vamos a ver por qué. Aunque es para jóvenes, pareciera el tema, pero tiene mucho que ver con nosotros los adultos. Y vamos a verlo en 2 de Timoteo 2, del 22 al 23. Es un pasaje muy bien conocido. De hecho, hasta me lo podrían recitar sin dar. No me acuerdo. No fui al servicio de jóvenes. Dice 2 de Timoteo 2, 22 al 23. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la esperanza, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hoy vamos a hablar de este tema tan entretenido que son las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles? No me acuerdo, ya tengo como 60 años, entonces ya no soy joven. ¿Qué son las pasiones? Ay, no, pastor, está jovencita, me pasaste. ¿Qué son las pasiones juveniles? ¿Tú hablaste? No. Yo todavía soy un niño. Las pasiones juveniles son las pasiones propias en la etapa de la juventud, que son muy obvias en la juventud, ¿no? A ahí se refiere. Y aunque son muy obvias en la juventud, quiero decirles que aunque tengamos a veces 40, 50, 60, 70 años, parece que no hemos dejado de ser jóvenes. Porque muchas veces seguimos estas pasiones juveniles en nuestra vida. Y eso quiere decir que si las pasiones juveniles son muy propias de la juventud,
Quiere decir que son actitudes que tienden a hacer los jóvenes en su madurez. Pero algunos adultos, hermanos, se quedan atrapados en el alma de un joven preso en las pasiones de la inmadurez. Y me acordé bien de esto porque mientras meditaba en que iba a predicar en la semana, fui a pagar un pedido de panes en la panadería donde encargamos los panes. Entonces yo entré toda así de buen humor, hermanos, los que trabajan conmigo ya saben. Y de buen humor, con mis cosas, sudando y cansada. Y yo entré y dije, buenos días, a la señora que atendía, una señora ya mayor, tal vez de unos 70 años, y vi que estaba allá. Buenos días, le dije, vine a checar un pedido. Y me ignoró. Y yo dije, qué tonta, pues ya es un adulto, seguramente no escuchó bien. Y me quedé viéndole y le dije, buenos días, vine a checar un pedido. Y me ignoró descaradamente. Entonces me quedé callada y dije, de repente empezó a tirar las bandejas y yo así de literal, hermanos. En la panadería llegas, agarras tu bandeja y tienes tu cuchara, tu pinza, ¿no? Tu pinza. Y empezó a aventar las pizzas. Y a aventar así, en vez de acomodarla de ella, se acomoda. Yo solo la estaba viendo, pues al lado de mí, se aventar todo, y aventar todo. Y le dije a mi ser, yo estaba callada porque había perdido la paciencia. Aparte estaba sudando horrible, había un calor horrible ahí en la panadería. Y así inventando las cosas. Y ya me paré y me puse seria y le dije, buenos días, vine a checar un pedido que tengo hecho con la persona encargada. Y se volvió y me dice, ¿qué pedido existe? Le dije al encargado, y hablé con el encargado, dígale que salga porque ya sabe qué pedido es. Déjeme ver si está. Pues sí, vaya. Y ya regresó y salió la encargada, ella siempre muy amable. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo así que? Y creo que escuchó la señora que atiende, que parece que me conoce, y ¡ay, sí, ahorita la atiendo! Y yo le digo, ya que tú me salí, le dije, oye, creo que la señora estaba de muy mal humor. Me hizo perder la paciencia. Y ella me empezó, pues entiéndela, ya está viejita, me dijo. Eso fue como que claro de un adulto, de un adolescente, dije, eso no es de un adulto. ¿Sí o no nos pasa? Que a pesar de que tenemos, ¿sabes?, 40, 50 años, no sé, digo, a veces parece que estamos tratando con un adolescente o un joven. Refunfuña los dientes, sabe lo que tiene que hacer y tú vas y dices, tienes que, sí, ya lo sé, ¿no haces unos jóvenes? Ya lo sé, recoge tus cosas, ya sé que lo tengo que recoger. El problema es que la juventud sabe muchas veces lo que tiene que hacer, pero no lo hace, porque es propio de su edad, es un rebelde en su edad, pero no tiene justificación por eso, ¿verdad? Pero parece que estamos tratando con adolescentes. Se enojan por tonterías, porque no sé por qué estaba enojada la señora, pero es una tontería, yo no tengo que pagar los platos rotos. A ver, mi esposa dice, ¿por qué cuando te enojas conmigo no te enojas con los demás? Pues porque estoy enojada contigo, y yo te con los demás. Y luego hablamos inmaduramente, ¿verdad? O imprudentemente, porque así son los jóvenes, refunfuñamos. Todas esas son características de un joven guiado por las pasiones, porque cuando tú vas y le aconsejas a un adulto, se supone que el adulto es maduro y entiende muy bien de lo que le estás hablando, ya sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, no necesita una dirección, pero sí necesita un empuje para entrar al camino correcto. Pero a veces parece que estamos lidiando con un joven. Cuando como ministro tú le hablas a un hermano, dice, hermano, usted sabe que se tiene que congregar, sabe que tiene, yo lo sé, sí, yo lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero tenemos, nos quitamos una actitud como si todavía estuviéramos viviendo en las pasiones juveniles, ¿no? Tenemos el alma de un joven aprisionado en nuestro cuerpo de adulto, en nuestro cuerpo de adulto. Porque cuando le dices, obras mal, en vez de corregir,
se enoja con medio mundo. Y nosotros lo sabemos, ¿no? A veces nos quedamos como yo en la panadería, que me quedé callada y veía que alrededor tiraba todo, y a veces nos quedamos así, ¿no? Nos quedamos así esperando a que se le baje el berrinche y entienda que esta es una vida en camino hacia la madurez, porque eso es propio de un joven. Y también están los jóvenes, que es propio de su edad caer en la pasión, porque, fíjese, las pasiones juveniles son algo que no se puede controlar de cierta manera para un joven, debido a su inmadurez, porque es joven. Entonces, luego vamos a ver por qué Pablo le dice que huya. Vamos a ver después de eso. Pero vamos a entrar un poquito acerca del tema de las pasiones juveniles, cuáles son. Si alguno habita en mi cuerpo de adulto siendo joven, o al revés. Vamos a ver si alguno de esas pasiones están en nuestro ser, para poder echarlo de nuestra vida, ¿no? Y vamos a ver qué Pablo le aconseja a Timoteo. Fíjense, vamos a hablar un poco de eso. Y ustedes sí saben quién es Timoteo, ¿verdad? Sí, a ver quién es. ¿Quién fue Timoteo? Discípulo de Pablo, y fíjense, leyendo bien la escritura, Pablo le decía que era su propio hijo, porque al parecer Timoteo nació bajo el tiempo de Pablo, y él lo vio crecer, vio cuando su madre y su abuela llegaron, aprendieron, nació él y él siguió aprendiendo. Parece que dice, de hecho, en la carta de Timoteo le dice, tú eres mi hijo, casi yo te engendré, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces él era su hijo, y como hijo y joven, él tomó una responsabilidad muy grande, que era dirigir toda una congregación siendo él joven, sin tener esposa y tener una responsabilidad muy grande. O sea que en su tiempo como joven tuvo que cargar con una responsabilidad bastante difícil como para un adulto. Sin embargo, lo hizo. Entonces, para que pudiera ser protegido en su ministerio, Pablo le dio muchos consejos propios de su juventud para que no se equivocara y anduviera en un camino correcto, porque de él dependían muchas almas. De hecho, cuando le dice, haz estas cosas, síguelas, y quienes te sigan a ti hallarán salvación. Él dijo Pablo. Y una de las cosas, de las pasiones de las cuales primero le habla, está en 1 de Timoteo 4:8. Que no es algo diferente, hermanos. El que Timoteo haya vivido en otra época, los jóvenes vivan en esta época, no quiere decir que las pasiones hayan cambiado mucho. 1 de Timoteo 4:8, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano Bruno? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Una de las pasiones más evidentes de la juventud, ¿qué es? El ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo le podemos llamar a todo eso? Vanidad física, ¿no? La vanidad. No es nada diferente hoy entre un joven y entre un adulto, ¿eh? No es nada diferente. Hoy tuve las redes y creo que más los adultos ya casi de 60 años, ¿no? Quieren verse como un joven de 18 y hasta maquillan sus fotografías o se hacen hasta tratamientos totalmente inadecuados. Ayer, la verdad, yo escuché un tratamiento de belleza que se me hizo asqueroso. Se me hizo súper asqueroso. Yo no sabía que eso es un tratamiento de belleza. Y yo dije, ¿cómo es que eso sería abominación delante de los ojos de Dios? Por supuesto. Y yo dije, ¿cómo es que eso es un tratamiento de belleza? Y con tal de preservar la belleza física como vanidad, para que todos te admiren, eres capaz de llegar a ese punto. Es algo asqueroso, no es que ya lo voy a decir, pero muchos famosos lo usan y que se ven súper jóvenes, y no es algo diferente tampoco en la juventud. Según las estadísticas, entre el 2000
21, 22 al 2023, los ingresos de todas las, ¿cómo se llama esto? De todos los gimnasios aumentaron más del 50%, porque todo el mundo se quiere ver super fitness. El problema no está mal en hacer ejercicio, al contrario, necesitamos movernos porque el cuerpo es un cuerpo que necesita movilidad, necesita tratamiento y físicamente no podemos quedarnos sentaditos y hacer nada con nuestra vida. Es súper indispensable poder hacer ejercicio, súper indispensable para el cuerpo, para que pueda hacer, para que se encuentre saludable, para que se encuentre en óptimas condiciones. Sin embargo, no es el enfoque que Dios quiere que le demos a nuestra vida. Es un complemento la parte física, no es lo principal. Recuerden que las pasiones, dice, que dijimos que eran satisfacer los deseos, hacer lo que tu cuerpo te ordena, y obrar en la carne significa estar ocupado en esos asuntos. Entonces, se vuelve una necesidad verse muy bien. Ya no es un tema de salud, ya es una necesidad de nosotros, una necesidad que se vuelve vanidad en nuestra vida, definitivamente. Y por eso es que muchas buscan tratamientos y terminan muy mal. Yo no sabía de los efectos tan grandes que tiene cualquier tipo de cirugía en nuestro cuerpo o cualquier tratamiento a la larga. Hay una mujer que compartió un dato importante porque ella se había implantado senos y ella dice, si yo hubiera sabido de joven cuáles son los problemas que repercuten en hacer esas cosas, nunca lo hubiera hecho, me hubiera quedado con mi cuerpo así. Un día de la vida de la nada le explotó uno de los implantes y ella no tenía ni idea que le había explotado. Hasta que ella va y le dijo al doctor, pues tu vida está en peligro, porque el líquido se va a expandir por todo tu cuerpo. Entonces esta es una operación urgente y no tenía dinero. Entonces dice, nunca, ella después, gracias a Dios, sobrevivió a eso y dijo, nunca hubiera hecho eso, yo no sabía qué se tenía que hacer y pues por vanidad, ella lo reconoció, aunque no conocía, Dios reconoció por vanidad, lo hice, pero puse en riesgo mi vida. O sea, hasta qué grado es capaz de llegar la gente para poder verse bien. Hay gente que no le gusta el ejercicio y que para verse bien recurren a cirugías para que se vea muy atlético. Por eso es importante que entiendan, tanto los jóvenes como los adultos, que lo que vemos no siempre es real. Como decíamos en el Shabbat, que lo que brilla, dice pastor, no siempre es el oro, ¿verdad? No siempre es oro. Hay que cuidar nuestra salud física, pero no es lo único que hay que cuidar, hermanos. Primero está nuestra salud espiritual más, pero tu salud física es súper importante. Cuidar como el mandamiento de Dios dice, porque Dios siempre está preocupado por nosotros, hermanos. No hay pretexto en nuestra vida para decir, es que estoy enfermo porque, pues bueno, estoy enfermo porque la vida es así, nos enfermamos, claro que nos enfermamos, pero también nos enfermamos porque descuidamos nuestra salud según el orden del mandamiento de Dios. ¿Sabían que en Yucatán incrementaron más del 70% el cáncer en las personas? Y saben que hay un estudio que está a punto de salir, donde dice que la carne de puerco ha influenciado mucho en la salud de los yucatecos. Pero el experto, por eso les digo, hermanos, que a veces actuamos como adolescentes. Vas con una hermana y le dices, hermano, no debe comer puerco, no solo por el mandamiento, sino por tu propio bien. El enfermo no puede servir a Dios, no puede, está limitado. Pero ahí seguimos. Cuando te enfermes, nadie puede hacer nada por ti. Clamas a Dios ante su misericordia y Dios también está en la misma posición. Te di mandamiento para que cuides tu cuerpo y tú no lo haces. ¿Qué esperas que diga Dios? Te voy a sanar milagrosamente. Los enfermos que sanó, según lo que leímos en la escritura, eran inconversos, no tenían idea de cómo cuidar su cuerpo. Muchos no seguían el mandamiento, no entendían la Torah. Muchos, digo, porque a otros habló que eran israelitas y conocían los mandamientos.
Entonces, hay que aprender a diferenciar, hermanos, cuando es por salud y cuando es por pura vanidad. Es bueno tener un cuerpo ligero, saludable, porque servir a Dios requiere mucha salud. Y sin salud somos incapaces de hacer lo que debemos hacer. Así que no hay pretexto delante de Dios, hermano. Si usted sigue comiendo de la manera inadecuada, no se queje mañana. Solo eso le digo, mañana no se queje. Yo a mi esposo le digo, haz lo que a ti te corresponde según la palabra, los demás lo tiene Dios. Nosotros no. Miles de verduras están contaminadas, sí, pero nosotros no podemos ir a cultivar. Lo único que le rogamos a Dios es que ninguna enfermedad cause destrucción en nuestro cuerpo, porque no va a haber forma de corregirlo, pero que no sea nuestra responsabilidad, porque si en nuestra mano está, entonces no está en la mano de Dios, hermano. Si está en tu mano, no está en la mano de Dios, porque Dios tiene que venir a controlar lo que tú comes. No, por supuesto que no, hermanos. Y hay que estar muy conscientes. Parece que las instrucciones de Timoteo, Dios se los da a un joven experto, se los está dando también a los adultos. Andamos atrapados allí en la vida de un joven. Luego, primera de Timoteo, primera de Timoteo 5:1. De hecho, modificamos su nombre, vamos a ver. Fíjense algo muy importante en la vida del joven principalmente y luego del adulto, dice, primera de Timoteo 5:1, perdón. No reprendas al anciano, sino trátalo como a un padre. Y a los más jóvenes como hermanos, las ancianas como madre, los menores como hermanos, con toda pureza, honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Qué le estaba diciendo aquí a Timoteo? Hay una pasión muy resaltada en este tiempo de la juventud, que ocupa todo su tiempo y todas sus fuerzas ahí. ¿Qué creen que le está diciendo aquí a Timoteo? Respeto es parte de eso, pero hablando negativamente, que es lo contrario. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. Va a decir lo pasó, sí, pero no. ¿Qué era? Altivez o soberbia, hermanos. Si a Timoteo le decías, no trates a los demás como si fueras tú, no son tus iguales. ¿Por qué le decía eso? Humíllate un poco más, dice, y no reprendas al anciano, trátalo como a tu padre, y tu padre, ¿qué significa? Que tiene autoridad sobre ti. Y a los jóvenes como hermanos, para que la soberbia y la altivez no se enseñorara de él. Hay una gran falta de entendimiento de los jóvenes con el respeto hacia los adultos. Un muy mal entendimiento, pero pésimo entendimiento de la honra que se debe. Muy mal entendimiento. Nuestra cultura ha influido, nuestro pecado, por supuesto, ha influido, nuestra vida ha influido. Como padres, el mal ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos ha influido, y eso es cierto. Pero si llegamos al conocimiento de Dios, es para limpiar nuestra vida, hermano, de todas esas malas actitudes y pasiones que dominan nuestro ser. Si la Escritura le decía esto a Timoteo, era porque él, siendo joven, tenía una gran responsabilidad, y eso quiere decir que tenía un gran conocimiento. Era muy inteligente, muy capacitado para hacer lo que estaba haciendo, que ni siquiera un adulto, un anciano, lo estaba haciendo por él. Él era alguien que estaba totalmente capacitado para hacer las cosas. Entonces, para que la soberbia y la altivez no lo dominaran, le dijo, trata a los demás como si tú estuvieras bajo su autoridad. Con respeto, con límites. Tengo límites. Los jóvenes hoy en día tienen muy distorsionada la idea del respeto.
Hoy yo escucho a jóvenes y a mí se me hace un poco extraño de repente porque yo crecí en un pueblo donde, no sé, para mí es extraño llamarle a mi mamá por su nombre, es una falta de respeto y es extraño. Yo nunca le llamé a mi mamá por su nombre, de hecho creo que ni me acordaba de su nombre. No sabía que se llamaba María Catalina hasta que tuve como 13 años, porque nunca le dije su nombre. En la escuela sí me dijeron, ¿cómo se llama tu mamá Catalina? Yo sabía que se llamaba Catalina, pero mamá era María Catalina. Nunca le dije su nombre porque en donde nosotros crecimos era de mala educación, por supuesto, y era una falta de respeto que tú le digas mamá y a nosotros nos educaron por decir mami y papi. O sea, esa es la costumbre. Yo cuando escucho decir a mis sobrinos o que les llama a alguien por su nombre, se me hace es como que una falta de respeto y grave, ¿no? Así como que, ¿qué es eso? No, yo no lo viví, porque ahí decías algo y de hecho todos eran cuando te casabas, que era muy común en el pueblo donde viví, cuando te casabas los padres de tu esposo o de tu esposa se convertían también tus padres. Entonces cuando tú ibas a la casa de tus suegros, por ejemplo, no le decías suegra. Ellos estaban acostumbrados que cuando tú llegabas a la casa, si tú le decías suegra a la suegra, se indignaba, no la querías. Eso significa que no la querías, que era tu suegra, ¿no? Le decían mamá o papá, era muy común, de verdad era muy común. De hecho mi madre cuidó a su suegra durante unos, creo que 19 años más o menos, fue su mamá prácticamente, ¿no? La cuidó porque ella se enfermó y mi mamá tuvo que hacerse cargo de ella porque vivían juntas. Y mi abuela llegó hasta el grado que pues, prácticamente desheredó a sus hijas porque eran muy terribles, pero ella antes de morir siempre le decía a mamá que ella era su hija, ¿no? Ese era respeto. Decirlo es reconocer que hay una autoridad sobre ti, ¿no? Eso es una autoridad, ¿verdad? Es una autoridad. Por eso les digo que hoy en día los jóvenes tienen muy distorsionado el respeto hacia los demás. Y también los adultos hemos sido parte de ello, porque le damos mucha confianza o porque permitimos que rebasen los límites que no deberían de cruzar por su propia seguridad. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender como padres a dirigir a los jóvenes y a nuestros propios hijos al respeto correcto que deben de llevar. Si somos adultos y te estamos tratando con un joven, tenemos que aprender a que hay límites entre ellos. Y estos límites son para su seguridad. Vean las redes. Yo no soy de ver las redes todo el tiempo, pero cuando hay noticias me llegan notificaciones, tengo una red de noticias y digo, qué perturbante es este mundo de distracción. Que una niña de 11 años se fue tras un hombre de 35. ¿Qué locura es esta? Dije yo. ¿Qué es eso? Es una distorsión porque no sabemos delimitar la autoridad y el respeto y los límites de un joven y de un adulto. Hermanos, cuando tratamos con un joven, si yo soy mayor que el joven, lo voy a tratar como un hermano, dice la escritura aquí. Y si yo me acerco, por ejemplo, a hermana Edita, que es mayor que yo, ella es como una madre, para mí es como si fuera mi madre. Entonces, me acerco, me humillo. Buenas tardes, mi hermana, porque a pesar de la diferencia, a lo mejor de nuestras posiciones, vamos a decirlo, yo no soy más que ella. Y si voy a tratar con un joven y conozco cómo son, muy importante conocer esto. Eso es lo que delimita la salud de la vida de un joven. Cuánto respeto aprendió y en cuántos límites se sometió a su vida. Y que no lo rebasen. Hay un gran problema que tenemos que tratar, hermanos, y parece que de repente nos despistamos y resbalamos por ahí como un tobogán. Rapidito nos caemos en ello, pero Dios es bueno, misericordioso y paciente con nosotros.
esperando a que nuestra actitud cambie, porque Dios nos está viendo, hermanos. Así que si usted es un adulto, póngale límites a sus hijos, y si son sus hijos, que aprendan a respetar a los demás. Oye, Valentina dijo, no te preocupes, no necesito que, déjala tranquila, hija, porque no quería saludar. No, porque no va a aprender que ese respeto y la honra. Vino y le pidió algo y le dije, no. ¿Te acuerdas que todavía tienes un tema pendiente? No saludaste, te portaste grosera, y eso no es correcto. Es un adulto, anciano de la iglesia, que hace lo que te corresponde. Tienes que hacer lo que le corresponde. No es divertido que nos corrijan. Claro que no. Yo me estaba leyendo ese libro, me recordé a mi hermano. Yo crecí entre dos hombres varones, hermanos. Era una lucha campal en mi casa todo el tiempo. Yo la menor, la que siempre lloraba porque me hacía mal, claro. Pero mi hermano en medio era muy chistoso, pero muy chistoso. Y mi mamá se la traía a veces con él porque era tan refunfuñón. Le decían, haz esto, no quiero. Y mi mamá era muy paciente, hasta cierto modo. Se quedaba callada mi mamá, volteaba, ya hiciste lo que te pedí. No quiero, no lo voy a hacer. ¿Por qué no le dices a mi hermano? ¿Por qué? Mi mamá era una mujer de pocas palabras, pero de muchos azotes. Eso de que mi mamá esperaba que le dijera, yo hasta yo estaba preparada. Ya sabía que cuando mi mamá le pedía por segunda vez las cosas, quítate porque te voy. Yo me alejaba y me ponía en la puerta. Dijo, es mi hermano, no aprende. Que mi mamá yo me quedaba porque yo iba a estar furiosa y me lo agarrar. Y sí, dicho y hecho. Mi mamá lo esperaba. Y encima, cuando venía mi papá de su trabajo, que él trabajaba en el monte, híjole, esperaba que mi papá comiera, que estuviera tranquilo, y le decía, Daniel se puso así. Ay, híjole, yo decía, mamá, no te calmaste, otra vez donde pensaba. Mi hermano era bien refunfuñón, hermano, súper refunfuñón. Y mi hermana, el más grande, era bien insolente. Y yo decía, estaba muy chiquita, y era también terrible, pero a mí mi papá y mi mamá, como era muy más chiquita, era la más chiquita de la casa, no es que me consintieran tanto, pero eran más pacientes, ¿no? Conmigo. Y además, pues yo estaba muy apegada a mis papás. Pero mi hermano el mayor era bien insolente, Mi mamá agarraba una soga, porque ya saben cómo eran los papás yucatecos. Agarraba su soga y le pegaba y se reía en su cara, hermanos. Y se reía en su cara. Y yo decía, ay, qué tocar. Mi mamá aprendió durante el tiempo que él era muy insolente, que no se podía lidiar con él con azotes. Entonces mi mamá lo agarraba de la oreja, lo avergonzaba a veces delante de los demás, lo sentaba en una silla y le empezaba a hablar. ¿Por qué haces esto? Mi mamá le daba terrible, de verdad, terrible. Y yo decía, eso no va a funcionar, porque si se ríe cuando le pegan, dije, ¿qué va a hacer? Y mi hermano se estaba riendo. Yo sabía que mamá ya no le pegaba, ya después no le pegaba. Lo esperaba en la puerta y él ya sabía, te sientas porque te va a tocar. Y él yo leyendo esto me acordé de mis dos hermanos. Yo también me acordé de mis partes hermanos. Pero es muy importante entonces, para manejar la soberbia y la altivez, los límites y el respeto a los demás. Es muy importante que enseñemos, y eso va a ser de gran utilidad en su vida, jóvenes y adultos también. Porque ¿saben cómo los problemas pasan más rápido? A ver, díganme cómo los problemas y las discusiones pasan así súper rápido. ¿Ah? Sí, pero ¿cómo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo pasan muy rápido las discusiones, los pleitos, los descontentos? ¿Cómo pasan muy rápido? Cuando una de las más ¡Se humilla! Y dice, bueno, sí está bien. Se acabó el problema. El otro se quedó paralizado sin saber qué hacer. Los jóvenes pensamos que luchar, pensábamos que llevarle la contraria a nuestros papás íbamos a ganar,
porque les faltamos al respeto y nunca vamos a sacar provecho de nada. Al contrario, ahí vamos a traer a nuestros padres con la soga casi remojada, con el cinturón preparado, con todas las armas, las chanclas, todo que se puede en el camino, ¿no? Es más fácil decir, sí, mamá, está bien, y ya, y se acabó el problema. Ahora lo hago, dame 5 minutos, espérate, ya lo hago. Ya, a Liam siempre le digo, no más de 2, hija, no más de 2, o sea, no más 2 llamadas de atención. Porque, ¿sabes? No que me ponga, me enoja realmente que ya sabe lo que tiene que hacer. Le digo, ya sabes lo que tienes que hacer, no esperes a que. A veces bromeo con ella, ya estoy en la mitad de la sala, voy a entrar a tu cuarto. Y ella se empieza a reír. Y como que escucho como un ratón empieza a recoger todo. Llevando cosas. Porque ya cuando estoy en la puerta de su cuarto se para y dice, ya lo hice. Y yo, ¿por qué tienes que esperar a que te grite? Luego en 1 de Timoteo 5:22. Dice, no impongas de repente las manos a nadie, ni seas partícipe de los pecados de otros hombres, mantente puro. Falta de pureza es una de las pasiones bien descontroladas hoy en día. Es una asquerosidad este mundo. Asqueroso. Si usted no lo conoce, conózcalo a la profundidad. Es una asquerosidad. Porque provoca no solamente impurezas en nuestra vida. Hay tales distorsiones que no tienen idea de lo que hay dentro de este mundo. Por eso ponerle límites a tus hijos es súper importante para salvaguardar su vida, porque corren peligro. La falta de pureza es porque simplemente no hay un sentido común para el joven guardar su vida en pureza. Yo siempre les contaba esta historia a los jóvenes, lo estaba platicando con los amigos en la cafetería y de tal. Porque siempre les contaba esta historia de mí. Cuando yo vine a conocer la palabra de Dios, tenía, ya les dije, 18 años, conocí a mi esposo, pero yo no tenía sentido de pureza. Yo no sabía que era guardar, la pureza. No entendía muy bien qué era eso. Mi vida era ciertamente descontrolada. Gracias a Dios tenía cierto temor, porque mis papás, aunque vivían en otro pueblo, yo vivía aquí, mis papás apenas escuchaban que hacía algo mal y tomaban el camión de las 5 de la mañana y ya se paraban aquí. ¿Qué está pasando? Así literal. Aunque yo tenía 20 años, me acuerdo muy bien que le llegó un rumor a mi mamá que yo no sé qué estaba haciendo. Mi mamá vino, después de que yo salí de trabajar, llegando a mi casa, mi mamá estaba parada en la puerta de mi casa. Vivía por el momento. ¿Qué es no sé qué? No sé qué. ¿Qué es no sé qué? No me chisme. No, de verdad que estaba parada mi mamá y de verdad que me dio un dolor de cabeza porque le digo, mamá, es que no estoy, es que estás haciendo lo que pegaste, mamá, que no. Sí, estoy segura. Yo decía, ¿qué más? No puedo hacer nada cuando algo se le mete la idea a mis padres, no les puedo quitar esa idea. Bueno, en fin, cuando ya pasó el tiempo, yo les contaba que mi esposo y yo supuestamente estábamos comprometidos. Mi suegra, que paz descanse, ella dijo, no, pues se van a casar jóvenes para que no les gane la tentación y todo, pero la verdad yo no estaba lista para el matrimonio. Yo dije, no, yo no me quiero casar, dije, porque yo tengo muchos planes, dije, y no voy a limpiar una casa y estudiar al mismo tiempo. Dije, yo no puedo, dije, yo puedo lidiar con todo. Decía, yo puedo lidiar con eso, no, nada que ver, ¿no? Pero a los 4 años de tener un compromiso con mi esposo, él viene y me dice, lo siento, tu carácter no funciona, el mío no funciona, y aquí termina todo. Y yo, estaba bromeando. No estaba bromeando. Y pasó un año así. Entonces, en ese año, Dios empezó a moldear en mí. Yo me di cuenta que era necesario que nos separáramos de esa forma, porque definitivamente yo no estaba entendiendo la vida espiritual, menos a la de él, porque
Dios no podía, o me moldeaba o nos moldeaba. Entonces no, era por separado. No podía trabajar con los dos. Y además el Señor me quería preparar para otras pruebas muy difíciles que pasé durante ese año. Y yo llegué a la conclusión en el año finalizando un año de habernos separado. Yo dije, no lo necesito. Dije, ya no. Sí, Señor. No, bueno, sí, dije, delante del Señor, dije, sí lo amo, Señor. Lo amo, sí lo amo. Pero ya no quiero que eso afecte mi vida y no quiero que me afecte porque quiero vivir de manera pura delante de ti. No quiero ningún estorbo en mi vida. Entonces a mi esposo se le ocurrió después de ese año que siempre sí te quiero. Que siempre sí. Entonces vino un día y me dijo, ¿sabes qué? Sí sigo enamorada de ti, discúlpame por cómo dejé las cosas, pero yo sí quiero casar. Yo sí quiero tener un compromiso conmigo. No dijo, te quiero casar. Entonces, y me llegó y dije, ay, qué gran oportunidad, ¿no? No, pero de verdad yo dije, qué gran oportunidad. Pero luego me cayó el 20 de todo lo que viví y dije, y Dios me dijo, no, sin compromiso no hay nada. Entonces mi esposo llegó y bien tranquilo y le dijo, sí, claro, mi amor, si te amo todavía. Vino y le dije, ok, yo también sigo muy enamorada de ti, todo lo que tú quieras, pero si no traes un anillo aquí y dices que te vas a casar y pones fecha, yo, aunque mucho te ame, lo siento mucho, no me voy a casar contigo. Le dije, así que decídelo, piénsalo, pero esta es mi última palabra. Yo ya no voy a jugar conmigo, ni voy a ser un adolescente, porque ya lo viví, ya lo pasé, ya lloré, ya supe que son decepciones, ya no estoy dispuesta a que nadie interrumpa mi comunión con Dios, porque de verdad que fue muy fastidioso. Para los jóvenes las decepciones amorosas son súper fastidiosas. Te desaniman, te quitan las fuerzas, la salud. Ay no, ya no quería vivir eso. Ya no quería vivir eso. Ya no estaba dispuesta. Entonces dije, si no hay compromiso, no hay nada. Se acabó. No voy a arriesgar mi vida espiritual por un simple hambre. Bueno, digo, pero con mi esposo me amaba, dice. Ale llegó con un anillo y dijo, sí me quiero casar, en un año nos vamos a casar. Y dije, bueno, está bien, si quieres, si te aguantas. Y mi papá le dijo, ya conoces a mi hija, ¿estás seguro? Entonces sí, pero es misericordia de Dios al fin y al cabo, ese proceso por lo menos el que yo viví, porque no todas las historias terminan en eso. Gracias a Dios, mi esposo es el único hombre que conozco, con el único que me tuvo una formalidad de noviazgo, con el único todo, ¿no? Pero la vida de los hombres son muy difíciles. La falta de impureza, dice aquí, no seas partícipe de los pecados de otros hombres. La gente hoy tiene la mentalidad y se la achoca en la mente de los hombres. No, primero conócela. Conócela, si te cae bien, vive con ella y ya. Y si no te gusta, bien te separas. De hecho, yo le estaba contando esto a mis amigos, porque ellos no sabían que el concubinato no tiene, la mujer no tiene los mismos derechos, o no sabían. Y ya, lo aprendí por cambiar. Que la concubina no tiene los mismos derechos que una esposa. No tiene. Si la ley misma te dice que una relación libre es una relación sin bendición y protección, entonces, ¿cuánto no más la palabra de Dios? Mantenerse puro. No, Señor. Yo me entrego y ser ciertamente, ¿cómo podemos decir? No egoísta. Tener estándares espirituales correctos. No, Señor, yo, si eres mujer, no me entrego a cualquier hombre que no venga formal, primeramente creyente, sano, no me entrego a ningún hombre, y luego no, si la mujer no es de ti, no conoce la palabra, es eso. Nos ahorraríamos muchos problemas. Pero como este mundo le achocó la idea, o le metió la idea, se las metió a la fuerza a los jóvenes, hoy no pueden preservar la pureza. Un joven puro es un joven ridículo delante de la sociedad. Ridículos ellos, y ridículos ellos jóvenes. Así que cuando te ven, te dicen, ridículo tú. Yo no voy a dejar que jueguen conmigo. Yo sí sé cuidar mi vida, mi salud espiritual, mental, física.
física, emocional, todo, los demás que hagan lo que quieran. Pero yo, hasta Pablo decía, yo no me dejaré dominar por ninguna. No saben lo feliz que les haría en su vida. Recuerdo cuando rompimos con mi esposo y él me abandonó, yo estaba tan triste, tan decepcionada. Yo tenía una mejor amiga que era creyente y ella buscaba qué hacer conmigo. Entonces, justamente en esa fecha, ella se fue a su pueblo natal en Veracruz, en Salto del Agua, pues se llama Salto del Toro, pasó un toro, no me acuerdo. Y ella me llamó y me dijo, siento de Dios que vengas conmigo. Y yo, ay, ¿qué profeta es esta? Yo no tengo dinero y mi jefe lo estaba escuchando, yo trabajaba. Y él se volvió y me dijo, te pago tu boleto. Y yo me sorprendí así, ¿pero por qué? Porque obvio me veían tan triste. Ella, por favor, ya llévesela por otro lado. Entonces él me pagó mi boleto, me dio un adelanto, que es más, o sea, me dio dinero, me dijo, es más, me dijo, vamos ahorita, te voy a llevar a comprar tu boleto. ¿Qué está bromeando? Digo, sí, dice, vete, y me dijo, vete, ¿por qué no te vas a ir? Bueno, entonces dije, tal vez eso me ayude, como que no tenía ganas de ir. Tomé el boleto y viajé 18 horas, casi me rompí la espalda, llegando a la casa. Llegando a la casa de mi amiga, su mamá era un amor de persona. Él era un creyente, de esos creyentes que oran, ayunan. Y cuando ella me vio, me dijo, ¿por qué te rompieron tu corazón? Así. Me dice, te rompieron tu corazón porque tú no sabes esperar el tiempo de Dios, ¿no? Y ahí me ministró con la palabra y me estaba exhortando, y decía, ay Señor, pues no sé por qué, no te extrañas de estos sentimientos, dije, por Dios, de que todo es posible que llegue hasta acá. Pero de verdad que agarré ánimos, fuerza, y cuando regresé, dije, mi propósito ahora es enfocar todo ese dolor, esa tristeza, esas emociones, en trabajar para la obra de Dios. Y sola crecí más que junto a ahora esposo, ¿no? Sola crecí más que con compañeros. Crecí así rapidísimo, y el pastor está de testigo que crecí súper rápido, no había nadie que me estocara. No sé si me basta. Bueno, en un año, avancé un poquito, pero fue, y digo, si yo ahorita que estoy, obviamente más adulta, ahora que lo pienso, digo, si a mí me hubiera dado el ejemplo, solo hubiera cambiado sola esta tierra, dijo, por un tiempo, porque qué gozo estar libre de esas emociones, qué gozo, pero es falta de entendimiento y discernimiento. Y hasta cierto punto es natural que tú tengas alguna decepción y tristeza para que te puedas despojar de él. Y sepas qué es, cómo dominar, cómo aprender a direccionarlo y te libre de él, porque si no te vas a presionar. Por eso hay muchos suicidios. En mi pueblo, que era muy escasamente escuchar que alguien se suicidara, hoy es muy común. Falta de dirección de los padres y por falta de entendimiento de los jóvenes. Por eso yo les decía el domingo pasado que si yo hubiera tenido un líder, o más bien, que para mí a los 18 años llegara al conocimiento de la verdad, que era muy tarde. Ya había cometido miles de errores atrás y decía, ay, ¿cómo corrijo ese? Ese no lo puedo por aquí. Híjole, ese tampoco. Decía, yo tampoco este mismo. Hacía mi lista y decía, no, Señor, ¿cómo voy a corregir todos esos caminos tan erróneos? Si a los 18 yo ya me había embarrado por el lodo por todos lados. Que no es posible. Y eso que vivía en un pueblo. Y yo decía, no es posible que haya vivido de esa manera. Y hablándonos de delitos graves, ¿verdad? Pero para mí eran errores que manchaban mi conciencia. Y eso es lo que trata de decir aquí en la Escritura, que no seamos partícipes y nos mantengamos puros, porque es más sano para nuestra vida. Vamos a crecer plenamente felices, pero no es la vida. Y otra de las, no vamos a poder ver todo, pero otra de las pasiones, vamos a ver en Timoteo 6:20, muy dada, por cierto, amó, bueno, no les voy a decir ahorita, pero mejor que lo Primero de Timoteo 6:20. ¿Quién lo pueda leer? ¿Quién pueda leer? ¡Fuerte! Timoteo 4,
prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hay un amor extenuantemente y extensamente hoy en día por la ciencia. Hay hasta una religión que se llama cienciología. No sé qué, ¿cómo se cienciólogo se llama? No sé. Está muy difícil eso. Pero hay un amor muy grande por el conocimiento, la inteligencia y comprensión de su mundo. El problema es que ese conocimiento viene extensamente de alguien que rondó por toda la tierra y conoce la debilidad de los hombres, conoce las culturas, conoce la lengua, si se llama Satanás. ¿De dónde viene Satanás? De rodear toda la tierra. Ya le conozco a todos, dice. ¿Qué tal, hermana? Ya le conozco, dice. Ya le vi en Samar que viene, ¿verdad? Dice, ya rondé toda la tierra. Tiene conocimiento extenso. Y desafortunadamente, mientras el hombre más conoce, la ciencia se vuelve más insensible. Y no es que esté mal que tú conozcas. El problema es que si tienes más conocimiento de la ciencia y no de Dios, no vas a poder establecer una vida con entendimiento y discernimiento. No se puede más. Yo he ido a muchos lugares y me gusta viajar. Que mejor saben que me gusta viajar. No da mucho dinero para el extranjero. Yo viajo aquí en el país. Que voy aquí, me pongo límite y voy. He ido a muchos lugares y he visto es increíble cómo nuestro país de un estado a otro cambia todo. Es increíble, es increíble. Y he visto tantas cosas y cómo la gente tiene mucho conocimiento en ciertas cosas. Y yo les digo, cuando regreso, digo, mi país es maravilloso, Señor. ¿Pero por qué es idólatra? Digo, ¿pero por qué está sumergido en la idolatría? Digo, porque el conocimiento que tiene no proviene de Dios, hermanos. Las culturas de México y mesoamericanas y americanas, la mayoría adora algo muy particular. ¿Qué es? La serpiente emplumada. Todos lo hacen. ¿De dónde viene ese conocimiento? Mayas, ok, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Saben qué hay cosas interesantes en la vida de los mayas? En Balam existe una pintura muy extraña, por cierto, que los arqueólogos no saben qué es, pero en medio de todos los indígenas hay una figura muy interesante que nadie conoce. Además, es el único lugar en donde hay un guerrero con alas. Es extraño, es muy extraño, piénselo, mediten un poco, muy extraño. Aparte en Campeche, yo recuerdo cuando fuimos con mi esposo, fui al fuerte de Campeche y nos explicaron cómo los mayas entendían el conocimiento de la fundación del mundo y nos empezaron a explicar que ellos creían que estaba sobre una tortuga y los puntos cardinales y todo. Y yo le digo a mi hija, qué interesante, pero que es muy interesante es que esa pintura que tenía y la explicación que el cronista daba era que ellos creían que los puntos cardinales eran de ciertos colores. ¿Y qué creen? Esos colores coinciden con la palabra de Dios. Increíblemente. Y yo, ¿quién les dio ese conocimiento? ¿Quién más creen, hermanos? Aparte, en Campeche existen unas grutas conocidas que no me acuerdo bien cómo pronunciar bien el nombre, y te meten en una cueva. Ese lugar era exclusivo para los príncipes, exclusivo solo para los príncipes. Los más conocidos o más ¿cómo se les dice eso? Es que tenían más conocimiento, los maestros entendidos, los caciques, no los caciques eran otros, y los príncipes mayas eran los únicos que podían entrar a ese lugar. Ese lugar está tan estructurado perfectamente bien para que nadie use micrófono. Te paras en medio, hablas y todo el mundo te escucha, ¿no? Pero abajo hay una gruta gigantesca.
de aquí, no sé, es más alto, yo creo, la bóveda es una bóveda, y lo interesante de esa bóveda es que hay pinturas en el techo, y eso es lo más interesante. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede ir ahí. Y el mismo historiador decía, el guía, es uno de los misterios que hay. Nadie se explica, han venido ingenieros, arquitectos para tratar de buscar alguna lógica de cómo hicieron eso, de cómo, y no hay otra. ¿Qué es lo que arregla ahí? ¿No hay otra explicación? Entonces, ¿hay mucho conocimiento? Sí. ¿Hay cosas que se ven? Claro que sí. Déjeme decirle que el diablo no ha dejado de arruinar la tierra desde hace mucho tiempo. ¿De dónde creen la idea de la serpiente emplumada? La serpiente antigua, dice la palabra de Dios. Y da la casualidad que en todo el mundo hay una adoración a la serpiente. ¡Oh, qué casualidad! No es casualidad. Ah, los hombres. Sí, me encantan las preguntas tontas que es como, ¿qué es que lo otro? Yo recuerdo el Hidalgo del año pasado, me bombardearon con unas preguntas de los ovnis. Estaba divertida con la palabra y decía, era muy noche, estaba muy cansada. Ya las preguntas habían pasado los 35, entonces ya estaba muy cansada. Pero todo eso tiene una explicación lógica. El conocimiento nadie se lo quitó a Satanás, hermanos. Nadie le quitó el conocimiento. Él sabe muy bien y conoce muy bien a los hombres, sabe muy bien de lo que los hombres están enfocados y sabe muy bien de lo que son escépticos. No, Daniel decía que mientras más investigaba, yo perdía la noción de Dios. Porque para Dios el conocimiento del hombre no es nada. Acuérdense de Job. Cuando Job era un hombre muy entendido, pues tenía un conocimiento en su época, dirías, ¿cómo este hombre tiene tal grado de conocimiento y es perfecto en su habla? Y al final, ¿saben qué Dios le dijo a Job? Sabe su propia opinión, pero le dijo algo muy importante. No que Job se estaba quejando y diciendo, yo sé, casi Señor, yo sé que esto y sé que lo otro, yo tengo ese conocimiento, y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando puse los pilares de esta tierra? ¿Dónde estabas tú? Cuando creé, ¿acaso eres tú? ¿Tú lo creaste? ¿Tú lo hiciste? ¿Tú sabes quién le puso un límite al mar? Qué increíble que el mar no se salga, hermanos. Es impresionante. No es, ¿cómo le dicen? Gravedad, es algo impresionante. De verdad, que el mar no se salga, es impresionante. Piénsenlo, es algo impresionante. Y Dios le dijo, ¿dónde estabas tú? Tu conocimiento es mayor que el mío, definitivamente. Yo no me asombro ahora que las iglesias empezaron a enseñarle cosas a los niños de satanismo, ya hay iglesias en Estados Unidos que a eso se dedican y que agarran y ayer pusieron en la que rompen la Biblia para hacer le dije, la Biblia al fin y al cabo es un papel, porque la palabra de Dios está en nosotros, no en el papel. En el papel no sirve de nada si no entra el corazón, no sirve, puedes romperlo, puedes quemarlo, puedes hacer lo que tú quieras, pero al final Dios te va a poner en su lugar y te va a decir, ¿dónde estabas cuando creé los cielos me acompañas? ¿Sabes de qué está hecho tu cuerpo? Ni siquiera tu cuerpo conoces. Por cierto, ni siquiera lo cuidas, por cierto. ¿Lo conoces? Soberbia del hombre, hermanos. Amor a la ciencia, aquí dice, son puras palabrerías porque ni siquiera saben quién fundó la tierra. En primer lugar. Y la palabra de Dios habla de la ciencia tal y como está perfectamente. De hecho, la ciencia comprueba la palabra de Dios. Ustedes saben que la ciencia dice que las palabras tienen poder y forman significados. La palabra también lo dice, tus palabras tienen poder. ¿Por qué creen que Dios lo dijo? Porque Él creó al hombre y conoce la vida. Todo coincide. El problema es que el amor más por la ciencia
se inclina más por lo que el hombre dice, que ni siquiera sabe quién lo creó, ni dónde lo creó, ni en qué hora lo creó, y hay un eslabón perdido. Y los hombres se juntan más por ese amor, que es lo que veo, es lo que conozco, es lo que sé. Pero eso es algo, dice aquí, son puras palabrerías y vanas, porque te van a hacer perder tu tiempo. Y dice, falsamente llamada ciencia. ¿Por qué creen que hay información sobre el extraterrestre, que no sé qué? Yo a veces me río, porque como les dije, dice la palabra de Dios que Satanás rodea toda la tierra y tiene un extenso y máximo conocimiento de lo que ustedes no saben. ¿De dónde creen que vino la idea de la bomba atómica, de las bombas, ¿cómo se llama? No, ¿bio qué? ¿Bio qué? No, las bombas que Biológica. algo así. ¿De dónde creen que vino esa idea? Porque él conoce muchas cosas, ¿no? Tuvo privilegios del conocimiento de Dios, así como nosotros tenemos conocimiento, el privilegio de conocer al hombre. Y si tú usas ese conocimiento para manipular a la gente, lo podrías hacer. Pues Satanás es el mismo. Tiene el mismo conocimiento, es más viejo que tú, por cierto, conoce más culturas que tú, tiene más información que tú, ha rodeado la tierra más que tú. Entonces, por obvias razones, sabe más que nosotros. Así que no nos envolvemos con la ciencia, porque aunque es bueno saber, y cuando Shay dice todo el mundo parece que se aburre, pero es muy interesante lo que digo, no te puse atención, ahora lo entiendo. Cuando descubro, lo entiendo, pero si ya te lo dije como 10 veces. Entonces, eso no quiere decir, hermanos, que sea una base para nosotros, ni para los jóvenes. Unas palabrerías. Porque ni tu maestro sabe cómo se creó el mundo, porque no estuvo en esa época, ni sabe si vienes del mono, porque no hubieras dejado la cola, y eso te lo aseguro. No sabes, no estás ahí. ¿Cómo quieres tú? Dice la palabra de Dios. ¿Quién te crees tú más inteligente que Dios? No lo hay. Mientras tú dices que ibas, Dios ya vino miles de veces. Ya hizo miles de veces. ¿Te vio? Acuérdense de Mesías. ¿Cómo le dijo a ¿es Ananías, pastor? El que dijo, te vi debajo de la higuera. Natanael, recuerden cuando el Mesías vino y le dijo, te vi hablando ahí debajo de la higuera. Se asombró. Eso no es nada lo que tú viste. ¿Qué es eso? Ni te asombres, dice el Mesías. Dios puede ver toda la tierra. Es mejor buscar la salvación, porque lo demás tú no puedes controlar ni lo puedes conocer. Por eso es importante, jóvenes, y para terminar ya, para que no se hagan muy golpeados hoy, porque a mí me duele la espalda. Entonces, para terminar, el mismo capítulo 1 de Timoteo 6, 20 dice, esto también sepan, 21, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Jóvenes, si alguien quiere tener una vida pacífica en esta tierra, aprenda a honrar a sus padres. Eso es algo súper importante. ¿Quieres ser bendecido? Aprende y sométete a tus padres, porque entonces no vas a tener bendición, sino puras bendiciones y puros dolores de cabeza. Acuérdate de Saúl, que agarró 2 mujeres y luego se dio cuenta que no le agradaban a sus padres porque eran un dolor de cabeza y tuvo que ir a tomar a otra. Entonces, ¿para qué doble trabajo? Ingratos, dicen, impíos, sin afecto natural. Eso quiere decir que no hay un amor genuino, natural, que sale del corazón. Imagínense qué tal grado es la insensibilidad de ese tiempo, de esas pasiones. Transgresores, calumniadores, incontinentes, feroces, aborrecedores de lo bueno. Espero que nunca lleguemos a eso. Perdón, yo le dije segunda de Timoteo.
¿Ya lo por qué? Ok, entonces, para que segunda Timoteo, ¿qué? Mi hermana, ahí está. Ahorita le digo, segunda Timoteo, no me acuerdo. Sí, yo puse en el texto. Dice, traidores, impetuosos, altivos, amantes de los placeres más. Es ahí el problema. Amantes de los placeres más que de Dios. Cuando un placer, sabes muy bien que te va a llevar fuera de los caminos de Dios, aléjate de él. La palabra de Dios dice, huye, le dijo a Timoteo. ¿Saben por qué? No le dijo, quédate ahí, eres capaz de resistirlo. Porque sabe muy bien que los jóvenes no lo pueden resistir. Por eso te dice, huye de ahí. Si alguien te está susurrando al oído, haz esto, no es Dios, déjenme decirle. Acuérdense de José, que dice la escritura, que la esposa de Potifar lo persiguió durante días y semanas. Y cuando aprovechó que él estaba solo, se abalanzó sobre él y le tiró la ropa, le jaló la ropa. Y José no se quedó a esperar, ay, no, pues ¿qué puede hacer? Es la esposa de Potifar, que dice que él huyó, salió corriendo, prefirió dejarle toda la ropa y sabiendo que ella lo iba a acusar, prefirió huir. Así mismo tenemos que hacer, jóvenes y adultos. Si algo me es estorbo y es una piedra en mi camino para mantenerme en los caminos puro, limpio, íntegro, huyo de él. Entonces, huyamos de ello, hermanos. Si algo te es ocasión de caer, si eres joven o adulto, no esperes a poder resistirlo. Huye de ello. Una de las cosas que aprendí en ese tiempo era que a veces estaba con mi familia y pues estaban tomando, estaban haciendo eso. Yo decía, nunca voy a poder cambiarlos. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo les predique, no van a cambiar. Pero a mí me está afectando mi vida. Entonces yo, lo siento, no puedo, ya no puedo, no me agrada, no es algo que me edifique. Me aparto de ciertas cosas. No espera decir, sí lo voy a soportar porque soy un creyente maduro, soy capaz. Somos más inmaduros que nada, ¿no? Es como el mango verde que quieres mascar. Somos peor que creo que el mango agarra más madurez que nosotros. Somos inmaduros, no nos hagamos valientes, sino huyamos del peligro, hermanos, antes de que venga a nosotros la destrucción. Entonces, mis hermanos, no importa si somos jóvenes o adultos, huyamos de estos placeres que dominan nuestra juventud, la juventud aquí, hablando de la edad, y aquellos hombres maduros atrapados en el alma de un joven preso, en sus pasiones, ¿verdad? Porque sí lo somos, sí nos pasa eso, sí nos pasa eso. Huyamos, no pasa nada, huye. Aunque alguien es como ahora, Tatiana, si alguien la está tentando porque sabe que está sola, ¿saben? Algo que aprendí esta semana con la licenciada Leonor, que también es creyente y que trabaja conmigo, algo que me dio mucha risa, es que hay un cliente que no sabe que ella está divorciada y conoció a su ex esposo. Entonces, cuando vino, le dijo, ay, ¿cómo está su esposo? No lo vi. Pues trabajando, dice. Yo le dije, ¿por qué no le dijiste que eres divorciada? ¿Estás loca? Me dijo. A rato me va a querer traer flores, me va a querer traer eso. Que nadie sepa que estoy divorciada. Yo me sorprendí porque dije, ¿cómo? Entonces dice, y me dijo, yo no voy a caer en tentaciones, yo ya no quiero volver a caer en esas cosas. Ya aprendí mi lección, ya sufrí, ya me dolió. Miren, me dice, yo soy feliz sola, dice, feliz sirviendo al Señor, nadie me estorba. Le digo, yo me impresioné, porque las que lo conocen saben que es una mujer muy simpática. Podría buscar cualquier partido que quiera, pero es muy firme, es cierto. Dijo, yo ya no quiero que nadie me interrumpa, vivo en paz con mis hijas, no quiero saber nada. Si Dios lo trae bien, si no, no. Y yo, órale, dije, qué bueno. Seamos así, hermanos. Siempre para proteger nuestra vida, huimos. No es de cobardes huimos, es de entendido saber que no vamos a poder dominar. Entonces, huyo, eso no es cobardía, es protección. El que no corre le cae la piedra. Usted sabe si quiere que le caiga la piedra o quiere estar ahí, mejor a salvo.
Amén.